tantas técnicas nuevas, ¿no? Hablar de medicina nuclear parece un poquitito como desactualizado, pero vamos a ver las novedades muy interesantes que tiene la medicina nuclear. Bueno, la medicina nuclear, ustedes saben, es una técnica tomográfica. Acá cortamos el corazón como cualquier otra técnica tomográfica en ejes cortos y ejes largos. Nosotros utilizamos Sextamivi como radiotrazador, y tenemos protocolos de 2 días y 1 día. Nosotros nos estamos moviendo más a protocolos de 1 día, más cómodo para el paciente. No tiene que venir en 2 oportunidades, y estamos dejando el protocolo de 2 días más para el paciente obeso que queremos, o un paciente que queremos tener una mejor calidad de imagen. Es una técnica con muy buena sensibilidad y especificidad, así que es una técnica bien aceptada, y la estamos pidiendo sobre todo pacientes que tienen mediano a alto riesgo, pacientes con stent previo, pacientes más ancianos, que quizás no sean buen candidatos para una tomografía, ergometría normal, a pacientes que sospechamos que tienen algún problema coronario, que tienen mala ventana para hacer un ecocardiograma estrés. Esas son las indicaciones más fuertes. Si dejamos el apremio farmacológico, esto es muy importante, porque siempre vienen los bloqueos de rama izquierda a hacer ejercicio y tienen la disquinesia septal y no se ve nada en el septum, que al bloqueo de rama izquierda le pidan, o al marcapasos, que le pidan un apremio farmacológico con dipiridamol, que es lo que usamos nosotros. Bueno, eso es básicamente lo que hacemos, y una característica muy interesante del SPECT, que tiene patrones claros, digamos, tenemos el patrón normal, que se ve bien claro, que hay perfusión, y lo vemos y rápidamente hacemos diagnóstico que esto es normal, podemos verle gatillado que tiene buena función, un patrón con isquemia inferior, que es reversible, un patrón fijo de necrosis inferolateral, con un poco de hipoquinesia inferior, y después patrones mixtos de necrosis más isquemia. Estos patrones son sencillos, son fáciles, y esa es una característica que le hace una técnica muy versátil, muy rápida, muy cómoda para trabajar con grandes volúmenes. Les voy a mostrar este metaanálisis. Este es un metaanálisis que compara el SPECT, la resonancia y el PET. El PET es el gol estándar, obviamente, para ver la perfusión. Más información del SPECT que la resonancia y el PET. Y fíjense que las 3 técnicas tienen muy buena sensibilidad. Si ustedes ven, la sensibilidad es muy buena en los 3 casos. La especificidad del SPECT es un poco más baja, y esto es probablemente por, esta es la exactitud un poquitito más baja por esa menor especificidad, y esto probablemente es porque hay artificios técnicos, atenuación diafragmática, atenuación mamaria, como en este caso, que bueno, uno tiene que saber cómo trabajar y cómo convivir con ellos. Acá ven, esta atenuación mamaria tiene buena función ventricular, o sea que eso que vemos a predominio del reposo claramente no es isquemia. Podemos hacer una resonancia, esto no anda, bueno, podemos hacer una resonancia con apremio, y poder ver acá un pequeño defecto, esto tendría que ser un cine, un pequeño defecto inferior, haciéndole apremio con gadolinio. Y es una muy buena técnica. Como vieron, el metaanálisis quizás tiene más exactitud diagnóstica, es decir, mejora no la sensibilidad, mejora la especificidad. Este paciente tenía una lesión en cara inferior, una coronaria derecha ocluida, y acá ven la isquemia en el defecto en la región inferoseptal, comprometiendo esa descendente posterior. Pero esta es una de las razones por la cual el SPECT es más popular que la resonancia para el trabajo en el día a día en la mayoría de los centros de la Argentina. Por un lado, hay una diferencia de costo del equipo. Este es un muy buen equipo, sale $550.000, tiene un muy buen equipo, mientras que uno de resonancia empezamos de 3 veces más, de $1,5 millones para tener un equipo aceptable para hacer una buena perfusión. El tiempo de estudio en un SPECT son 15 y 15, pueden ser un poquito menos, 10 y 10, pero por lo menos media hora de equipo que necesitamos por paciente. La resonancia de mínima van a ser 60 minutos, doble de tiempo. El reembolso es el mismo, no es diferente, Quizás es un poquito mejor del SPECT, no hay diferencia en el reembolso.
Y después, quizás la diferencia es si usted tiene un servicio de medicina nuclear, lo más fácil es hacer medicina nuclear. Si usted no tiene un servicio de medicina nuclear y tiene que empezar un servicio de medicina nuclear, ahí use la resonancia como una alternativa para hacer el SPECT. Pero usted sea una alternativa al SPECT. Pero sea consciente que si usted quiere hacer 300 estudios por mes, como muchos centros europeos hacen que no tienen mucha medicina nuclear, va a necesitar 7 horas de equipo de SPECT, que es lo que usamos normalmente en el hospital italiano, pero 14 horas de equipo de resonador solamente para hacer estudios de apremio. Un resonador dedicado o un resonador y medio dedicado para hacer estudios de apremio. Eso ocurre en centros de Europa. Eso no ocurre en Argentina. Es por esto que la resonancia queda para algunos casos, unos casos particulares, por ejemplo, en pacientes que tienen mala función ventricular e infartos muy extensos, que uno quiere ver viabilidad más isquemia. Estos son los pacientes que nosotros tenemos que hacer con apremio y creo que es los que vamos a seguir haciendo de acá en adelante o cada vez vamos a hacer más. Pero la gran mayoría de los pacientes se van a seguir haciendo con el SPECT. Y el SPECT tiene una información muy útil y que es muy interesante, que es la ergometría. Vemos los METs, el doble producto, el electrocardiograma de ejercicio, o sea que nos da esa información que con las pruebas de apremio farmacológico no la tenemos. La información del SPECT tiene valor pronóstico. Esto, bueno, hay muchísimos estudios. En no tener defecto tiene menor tasa de eventos que los que tienen pequeños defectos, o los que tienen grandes efectos, que son los que tienen peor pronóstico. Y después, por otro lado, estos de estudios observacionales nos ayuda a estratificar para definir revascularización. Aquellos pacientes que tienen una masa de miocardio con isquemia de más del 10%, se benefician con la revascularización. Esta es tasa de eventos. Los pacientes que siguen con tratamiento médico tienen mayor tasa de eventos. Cuando es menos del 10% es mejor seguir con tratamiento médico y no revascularizarlo. Esto es datos de estudios observacionales. Hachamovic hizo esta revisión. El COURAGE es uno de los estudios que puso la isquemia, es decir, evocar isquemia y ver si puede identificar pacientes que se van a beneficiar con la revascularización. Randomizó 1.100 en un lado, uno grupo con tratamiento médico y otro con angioplastía guiada por isquemia, y lamentablemente el estudio no hubo diferencias significativas, no tuvo diferencias entre los dos grupos, los que eran manejados con angioplastía o los que eran guiados bajo tratamiento médico de acuerdo a la presencia o no de isquemia. En un subanálisis del COURAGE evaluaron, si el grado de isquemia, y buscaron si el más del 10% tenía predicción de eventos, y vieron que sí, que aquellos que tenían más del 10% de isquemia en el miocardio eran los que se beneficiaban con la revascularización. O sea que graduar y determinar qué masa de miocardio está comprometida con isquemia es muy importante a la hora de informar. Esto se puede hacer de manera cuantitativa, nosotros lo hacemos semi-cuantitativa porque esto tiene también mucho error. Después otra cosa que podemos buscar es la dilatación isquémica transitoria, el TDI, que es una técnica. En general nosotros utilizamos un punto de corte de 1.3, bien duros. Si eso nos va a mostrar que hay dilatación transitoria. ¿Y qué nos indica eso? Bueno, son pacientes que tienen más riesgo. Esto es la sensibilidad y esto es la especificidad. Es muy específica para indicar bajo alto riesgo. Si está alterado el TDI, eso es bien específico de que este paciente está en riesgo. Ahora bien, hay un error acá, pero bueno. Si ustedes comparan SPECT con la TC y ven la sensibilidad y la especificidad, la TC es superior al SPECT, le gana, por lo menos con esta tabla. Y bueno, la angiotomografía ha ganado terreno, y sobre todo no en los pacientes de alto riesgo, en el paciente que tiene stent, el paciente que es muy viejo, que ahí vamos a hacer sobre todo estudios funcionales, pero en los pacientes que tienen dolor precordial de bajo riesgo intermedio bajo, ahí la angio-TC puede ser una alternativa al SPECT. Y nosotros en el hospital lo estamos empezando a utilizar de esta manera. ¿Por qué? Porque tiene un alto valor predictivo negativo, eso ya lo vimos, nos permite identificar los pacientes que tienen coronarias normales de los que tienen
sanas y descartar enfermedad coronaria. Un ejemplo, un varón, 44 años, algunos factores de riesgo, una molestia típica en el epigastrio, le informan un SPECT con isquemia inferior, le hacemos una angio-TC coronarias normales, no hay que tratarlo, no hay que torturarlo ese paciente sigue haciendo deporte, descartamos enfermedad coronaria. Otro paciente también joven, 43 años, factores de riesgo, Framingham score muy bajo, un dolor, un ecoestrés de ejercicio negativo, le hacemos una angio-TC, lesiones muy importantes, cirugía, cateterismo invasivo, nos permite identificar pacientes que pensábamos que era de bajo riesgo y que era un dolor no coronario, pero tenía enfermedad coronaria. Y hay veces que a pesar de ver mucha enfermedad, miren toda la enfermedad que tiene este paciente, toda esta enfermedad, cuando lo mandamos a hacer la cinecoronografía, ya fue con clopidogrel, listo para hacer la angioplastía, y cuando le hacen el cateterismo invasivo no encuentran lesiones significativas. Hay una discordancia, una sobreestimación de la TC sobre la coronografía invasiva. Es más, le pregunté, pero no daba para un IBUS? No daba para un IBUS. Así que este paciente quedó con tratamiento médico, porque en verdad no es un falso positivo. Tiene enfermedad coronaria, hay que tratarlo, tiene enfermedad de pared, no tiene enfermedad de luz. ¿Y por qué hay esa discordancia? Porque cuando hay calcio, hay una sobreestimación de la estenosis. Por lo tanto, en los pacientes ancianos eso es un problema, o los pacientes que tienen stent. Quizás los stents más proximales de tronco anden bien y se puede seguir, pero los stents que están más distales, estos pacientes tienen que ir con una prueba funcional con el SPECT. No van por ahora, con los adelantos que hay ahora, vamos a ver en el futuro, con la angio-TC. Un poco nosotros nos manejamos con este diagrama. Si la prevalencia de enfermedad coronaria es baja, menores de 65 años y no hay tanto riesgo, preferimos una angio-TC como primera línea. Si la prevalencia de enfermedad coronaria es mayor, pensamos que va a haber mucho calcio, vamos por un estudio funcional con aspecto. O sea que cada uno tiene su lugar, no hay por qué pelearse entre las técnicas, sino cada uno tiene que colaborar. Y esta es una forma de cómo integrar. Si ustedes empezaron por una TC para estudiarlo, van a necesitar de un SPECT para manejar estos pacientes. ¿Por qué? Porque si la angio-TC es normal, no hay que hacer nada. Si la angio-TC tiene placas hasta 25%, no haga nada, busca otras causas, porque probablemente ese dolor que tuvo no fue de origen coronario. Si hay entre 25 y 50% de estenosis, haga una prueba funcional y empiece tratamiento. Dieta y control de los factores de riesgo. Si la lesión es entre 50 y 70, haga un SPECT, haga una prueba funcional, inicie tratamiento. Y si la lesión es más de 70, haga un angio-TC. O sea que, inclusive con la angio-TC vamos a necesitar estudios funcionales, porque hay placas de intermedias entre 70 y 25% que necesitan una evaluación funcional. En Inglaterra, en NICE, desde el 2017, recomiendan como primera técnica para evaluar pacientes con dolor precordial utilizar la angio-TC. Esa es una recomendación de Inglaterra que, nosotros la estamos incorporando sobre todo en pacientes jóvenes. Y esta recomendación nace de la mano del Scott Trial, se presentó en el Lancet 2015 y acá está el seguimiento a 5 años, que es la primera vez que una técnica diagnóstica de enfermedad coronaria en un estudio randomizado muestra beneficio clínico, que demostró que una estrategia guiada por angio-TC reduce la tasa de eventos de muerte e infarto comparado con un tratamiento estándar. Es la única técnica. La isquemia todavía no demostró beneficio en estudios randomizados, la angio-TC sí. O sea que esto es muy fuerte, pero ya les dije cuáles son las limitaciones y en los pacientes muy ancianos habría que tomarlo con más cuidado. Pero, ¿qué está pasando en el mundo cardiológico? Esta es la tasa de infartos agudos. Los infartos van cayendo, ¿por qué? Porque la gente se cuida más, fuma más, toma más estatinas, la aspirina ya no sirve porque tomamos mucha estatina, o sea que ya la aspirina no sirve, la aspirina sirve en la era preestatinas, cae el infarto. Pero lo que está aumentando es la insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca, vamos a ver que hay varios escenarios donde la medicina nuclear tiene un impacto muy, muy importante. Han escuchado el MIBG, que es un análogo de las catecolaminas. Y ustedes saben que como respuesta compensadora que uno tiene cuando tiene insuficiencia cardíaca es el aumento de la actividad simpática como un mecanismo compensador. ¿Y qué pasa cuando
tomamos IMBG, este IMBG se va por un transportador que entra dentro de la sinapsis y queda retenido ahí, no se metaboliza más y queda por varias horas retenido. Esto es algo propio del SPECT. Los marcadores del PET tienen vida media muy corta, entonces no se acumulan. Entonces esto es algo propio del SPECT, que se puede hacer con el SPECT. Cuando uno tiene insuficiencia cardíaca pasan dos cosas. Primero, se libera más norepinefrina a la sinapsis y esto se va hacia el torrente sanguíneo y aumentan los niveles de catecolaminas circulantes. Y este mecanismo de recaptación se inhibe. Entonces, ¿qué pasa? El IMBG no entra cuando hay insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos este tipo de imágenes. Esta es una imagen normal, un paciente que tiene su sistema adrenérgico normal y capta el MIBG. ¿Y cómo sabemos que capta? Porque hay una relación entre el esternón y el corazón que es normal, menor a 1.6. Capta. Miren estos dos pacientes, un paciente normal, que lo vimos recién, paciente con insuficiencia cardíaca isquémica, no está el corazón, no capta el IMBG. Este paciente tiene una gran activación del sistema adrenérgico, tiene alto riesgo. ¿Y alto riesgo de qué? Estos son muchos trabajos, esto es una revisión. Vamos, alto riesgo de muerte súbita, sobre todo eventos arrítmicos. Las catecolaminas se asocian sobre todo con alta tasa de eventos arrítmicos. Y en este estudio, el Admire, que evaluó 961 pacientes con disfunción ventricular severa, menos de 35%, 35 de fracción de disección. Fíjense, los que tenían una relación, digamos, normal acá, tenían una tasa de eventos menor que los que tenían una relación anormal, que tenían mayor tasa de eventos. Esto también fue para arritmias, muerte súbita y también, lo que es muy interesante, para mortalidad total. O sea que este es un marcador de eventos cardiovasculares en insuficiencia cardíaca. Esto es MIBG. Y hay otra miocardiopatía que es muy importante ahora, que es la amiloidosis, y es muy importante porque sus dos tipos, que corresponden al 95% de la amiloidosis AL y la transtiretina, hoy son amiloidosis que se pueden tratar y son una causa frecuente de enfermedad cardiovascular. Y sobre todo el pronóstico de estas miocardiopatías, acá esto es de nuestro registro de amiloidosis AL, fíjense que aquellos pacientes que tienen compromiso cardíaco tienen más tasa de eventos, y lo que más marca el compromiso de las AL no es el compromiso renal, sino es el compromiso cardíaco, y la de transtiretina también. Cuando está comprometido el corazón, el pronóstico es adverso. 13% de los ancianos con insuficiencia cardíaca y función sistólica preservada son amiloidosis. 16% de las estenosis aórticas que se operan son amiloidosis. Y estas son las amiloidosis de bajo gradiente, bajo flujo. Muchas son amiloidosis. Hay que ir a buscarlas. ¿Por qué? Porque estos pacientes cuando se operan les va mal. Y aparte tenemos tratamientos. ¿Cómo pensamos una amiloidosis? Basado en el electro, basado en la sospecha de un ecocardiograma. Y lo que es muy interesante, esto es una revisión que pone, en perspectiva el MIBG y, esto tendría que haber estado en la otra, en el MIBG, pero pone en perspectiva el MIBG como una de las miocardiopatías que hay que evaluar para evaluar el riesgo de muerte súbita. La amiloidosis es otra causa de muerte súbita muy importante, o sea, tanto el MIBG como lo que es amiloidosis nos marca el riesgo de muerte súbita en estos pacientes. ¿Cuáles van a ser las alertas de una amiloidosis? Un ecocardiograma que tiene bajo voltaje en el electro y tenemos hipertrofia o válvulas rosadas, un paciente que era hipertenso pero empieza a normotensarse, que tiene intolerancia a los beta bloqueantes o a los inhibidores de la ECA, que tiene antecedentes de túnel carpiano, eso es muy importante. Túnel carpiano hoy en día tiene que ser alerta de amiloidosis. La L, sobre todo cuando hay disfunción renal, hay que ir a buscar las cadenas livianas. Las cadenas livianas, troponina, BNP, cadenas livianas son biomarcadores para el cardiólogo. De ahora en adelante hay que incorporarlo como un biomarcador más, hay que pedirlo más seguido. Y transtiretina, pensarlo cuando son mayores de 60 años,
varones sobre todo, esto afecta sobre todo a los varones, y cuando uno tiene una disfunción cardíaca con función sistólica preservada. Hay diferentes trazadores que detectan el compromiso cardíaco por amiloidosis. Y esto es el compromiso cardíaco por TTR, no la L. La L la vamos a estudiar con el eco o con la resonancia. Y nosotros utilizamos el pirofosfato, que tiene mucha evidencia. ¿Y cómo se interpretan las imágenes de pirofosfato? Esta es la clasificación de Perugini, en donde lo normal es que no haya captación, es decir, que el corazón no capte. Eso es lo normal. Si hay una captación leve, eso ya indica que hay algún grado de compromiso de amiloidosis, y es menor, algo se capta, pero es menor a la captación ósea. Grado 2 es cuando es igual a la captación ósea, y grado 3 es cuando es mayor a la captación ósea. Esa es una clasificación de severidad. Nosotros nos manejamos por un ratio entre el lado izquierdo, donde está el corazón, contra el lomo lateral, y esta relación tiene que ser menor a 1.5. Con esta relación, si es mayor a 1.5, tiene una sensibilidad muy alta, 97%, y una especificidad del 100%, de acuerdo a algunos trabajos, pero es realmente muy buena marcadora de amiloidosis por transtiretina. Uno a veces piensa, ¿qué es mejor, la resonancia o el pirofosfato? Yo creo que es el pirofosfato, porque el pirofosfato aparece con grado 1 cuando tiñe, es tinción. La resonancia necesita acumulación de 1 mapping, o mucha acumulación, realce precoz. El pirofosfato es tinción, sin acumulación ya hay tinción, grado 1. Así que la verdad que es muy, muy sensible. Y como es muy sensible, bueno, acá ven un ejemplo, un paciente normal, un paciente que tiene amiloidosis por TTR, es muy importante saber que hay tratamiento. Todos los pacientes que tienen amiloidosis con transtiretina le damos ácido urso desoxicólico 250 cada 12, doxiciclina, que es un antibiótico, 100 cada 12. Los mandamos, si pueden, a Estados Unidos a comprar diflunisal, que es un antiinflamatorio, que se vende por ahora solamente allá, 250 miligramos día. Y después hay 2 tratamientos, Tafamidis, que se vende en Argentina, que ya Jorge lo dijo muy bien, es un disparate el precio, y Patisiran, que salió recientemente. Pero hay mucho tratamiento, y por lo tanto estos pacientes hay que detectarlos, porque si bien hoy no pueden pagar el Patisiran o el Tafamidis, quizás en unos pocos años lo van a poder hacer, y es importante diagnosticarlos y hacer todo el tratamiento previo que nosotros les mostramos. Este es el algoritmo diagnóstico de Cleveland. Sospecha de amiloidosis. ¿Qué hacen ellos? Piden 2 cosas: biomarcador cadenas livianas, biomarcador cardíaco, tecnesio pirofosfato. Y ahí definen las aguas. Cadenas livianas positivos, AL, pirofosfato positivo, transtiretina. Esa es la forma que empiecen, y yo creo que nosotros nos estamos moviendo a eso. Estamos saliendo un poquito de la resonancia, la dejamos más para la L, y estamos poniendo pirofosfato en primera línea. Bueno, conclusiones. Entonces, el diagnóstico de enfermedad coronaria con el SPECT lo dejamos sobre todo para el paciente con riesgo intermedio alto, el paciente que ya tiene un stent, el paciente que sabemos que es un anciano, que tiene muchos factores de riesgo, diabético, en donde ahí quizás la angio-TC no funcione tan bien. En la gran mayoría de nuestros pacientes del Hospital Italiano de Buenos Aires hay un envejecimiento de la población que hace que la gran mayoría de los pacientes se evalúen con SPECT. La angio-TC compite con algunos escenarios del SPECT, sobre todo en los pacientes de más bajo riesgo, y lo que hay que ver es la combinación de angio-TC más SPECT, en lesiones intermedias sobre todo. El SPECT tiene valor pronóstico y diagnóstico en pacientes con revascularización previa, es muy importante. Resonancia de estrés queda relegada sobre todo para infarto más isquemia. Y las nuevas aplicaciones en miocardiopatía, las miocardiopatía están creciendo en la población, es el MIBG para el centellograma para ver la insuficiencia cardíaca, estimar su pronóstico, y el pirofosfato para la amiloidosis. Muchas gracias.